¿Qué es la culpa? La culpa es un sentimiento que llega a raíz de una equivocación, de algún error que cometimos y que afecta a nosotros como personas o que incluso puede afectar a otras personas cercanas a nosotros. ¿Cómo funciona la culpa en las personas? En ocasiones la culpa suele ser limitante, suele ser un impedimento para que nosotros sigamos avanzando en nuestro día a día, ya que al ser un sentimiento displacentero y poco funcional en las personas, no nos deja avanzar. A veces buscamos la forma de tratar de remediar el daño o lo que en algún momento hemos hecho por esa equivocación o por ese error que tuvimos en determinado momento ante determinadas situaciones. ¿Qué efectos tiene la culpa cuando no sabemos manejarla? Es limitante, suele ser un sentimiento que genera distorsiones en nuestro pensamiento, creencias irracionales en nuestro pensamiento, que van enfocadas o centradas a buscar la forma de compensar por ese daño o por esa equivocación que en determinado momento se cometió con las personas o con nosotros mismos. El verdadero problema de buscar la forma de compensar o de reparar el daño radica en que en lugar de reparar, simplemente seguimos haciendo más daño, seguimos generando más daño. ¿Hay culpas que son heredadas? Sí, hay culpas que, por ejemplo, nos carga la familia, culpas que no son de nosotros y que al final de cuentas adoptamos como parte de nosotros. Por poner un ejemplo, hay padres que a sus hijos en determinado momento les dicen: lo que pasa es que por ti yo no pude ser eso que quería hacer en mi vida, por tenerte, porque naciste. El rumbo de mi vida cambió, el rumbo de mi vida se frenó, porque yo quería hacer cosas diferentes, pero llegaste tú y mi vida se frenó por tu llegada. Y aquí el problema es que esas culpas realmente no nos competen, no son de nosotros, simplemente son decisiones equivocadas o decisiones anticipadas tal vez, que solamente dependen de otras personas. Entonces, sí, hay culpas que nos son impuestas y que en ocasiones también nosotros tomamos la determinación de aceptarlas como parte de nosotros. ¿Cómo la culpa puede limitar proyectos y metas de vida? Suele ser limitante porque cuando yo cargo con ese sentimiento de culpa, no puedo avanzar, porque la culpa nos genera ideas o creencias de que somos malas personas, de que no merecemos salir adelante, de que no merecemos superarnos por esos errores o por esas equivocaciones que nosotros tuvimos. Entonces, la culpa daña el autoconcepto, la imagen que tenemos de nosotros mismos, limitándonos a seguir avanzando en nuestro día a día. Ese es el problema de la culpa. ¿Cómo podemos empezar a liberarnos de esa carga? El primer punto es entender que debemos aprender a cambiar esa palabra de culpa por responsabilidad, ¿sale? Y también tomar en cuenta que en lugar de hablar de culpa, hablemos de arrepentimiento. Y en esta parte de arrepentimiento hay dos tipos. El primero es el arrepentimiento desde la culpa, que lo único que genera, como lo hemos mencionado anteriormente, es limitaciones, cargo de conciencia, que busquemos la forma de compensar el daño que hemos cometido o de adjudicarnos culpas que no son de nosotros. Entonces, eso es limitante. Entonces, el arrepentimiento desde la culpa es lacerarme. La culpa es un autocastigo que no nos lleva a ningún lado, que solamente nos va a limitar. Entonces, esa no nos sirve absolutamente de nada. Hay otro tipo de arrepentimiento, que es el segundo, que es el arrepentimiento desde la conciencia, desde el aprendizaje. Y esto es lo que verdaderamente nos va a ayudar a salir adelante. El arrepentimiento desde la conciencia o desde el aprendizaje es reconocer que me equivoqué, que cometí errores, que sí, tal vez por mis malas decisiones, personas salieron afectadas. Pero
que tengo que sacar provecho de esa equivocación, es decir, aprender de los errores que he cometido para no volver a cometerlos y buscar la forma de remediar, pero con mis acciones, es hacer esa reparación del daño con mis acciones. Y eso implica que no vuelva a cometer el mismo error, que no vuelva a dañar a las personas como lo hice anteriormente, para poder tener un crecimiento. Ese tipo de arrepentimiento es el que es funcional. ¿Qué papel tienen la aceptación y el perdón en el arrepentimiento? Es fundamental para poder sanar todo eso que traemos cargando, esas culpas que nos hemos adjudicado o que nos han adjudicado en determinado momento de nuestra vida. Y es que la aceptación juega un papel importantísimo en todo esto, ya que de alguna manera tenemos que entender, llegar a ese punto de aceptación, dejar de juzgar, dejar de cuestionar el por qué hice eso, el por qué tomé esa decisión, el por qué mis impulsos a lo mejor me llevaron a tomar decisiones equivocadas. Es aceptar que todo lo que ya pasó no puedo cambiarlo, que no puedo regresar el tiempo para poder cambiar esa parte. Y una vez que hemos aceptado, una vez que dejamos de juzgar, una vez que dejamos de cuestionar, pero que ya nos hicimos responsables, que ya entendimos que realmente nos equivocamos, lo que sigue es comenzar a trabajar en el perdón. El perdón va a llegar cuando nosotros dejemos de juzgar, cuando dejemos de atacarnos, cuando dejemos de lacerarnos y aceptemos que nada de lo que ya pasó lo puedo cambiar. Sin embargo, hay algo que sí pueda cambiar, que sí puedo cambiar, y es el aquí y el ahora para hacer las cosas diferentes. Es un papel importantísimo dentro de este tema, ya que es la clave fundamental para seguir avanzando en nuestro día a día.